Bueno, y aquí estamos en comunicación con Tato 30 y su columna. ¿Cómo andas, Tato? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo andás? Acá bancando el viento, tarde gris y de lluvia. ¿Y para qué viene la Este, puerta de tu cocina o de tu living? No sé, ¿para qué rumbo? acá está todo junto. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Tato? Mira, todo lo que voy a decirte hoy, Silvio, a vos y a las y los oyentes, tiene que ver con una cuestión de puro sentimiento, desde luego racionalizado, ¿no? Pero me disgustó mucho el tratamiento que se le dio días pasados a la cuestión de la asunción de Fernanda Raberta como responsable del ANSES. Y yo había escrito un artículo que lo voy a leer para no, perdón que te cambié la bocha, y vamos a No, trabajar lo de la está todo Constitución, bien, pero la dejamos. está bien, no hay problema. Y el artículo se llamaba así, ¿no? Guarderías montoneras. Para aquellos que no lo hayan leído, el artículo en Clarín salió donde se la acusaba a Fernanda, que es hija de desaparecidos, este, de que era montonera, ¿no? Y este estigma. Y bueno, un poco la cosa, para no sacarle matiz al texto, se las voy a leer. Ya digo, la pueden encontrar. Esta fue un poquito retocada para el espacio de radio, pero la pueden encontrar en mi página del Lobo Estepario y la he subido. La cuestión empieza así. Decía yo que el hacer política en serio siempre fue algo complejo. El discutir sobre política, si se da en un marco de respeto mutuo, tiene también su complejidad, además de ser algo muy sano intelectualmente hablando. En cambio, el hablar u opinar de política o de cuestiones políticas no implica esfuerzo alguno. Todas y todos hablamos y opinamos de política. Todas y todos tenemos el derecho de hacerlo y de decir lo que se nos venga en gana, incluso si esos dichos no se repara en más mínimo nivel de seriedad, respeto y responsabilidad ciudadana, o peor aún, cuando repetimos por boca de ganso lo que otras y otros sin argumentación alguna dicen. Podemos señalar que desde hace mucho tiempo que la política se la llevó a confundirla con los políticos. Cuestión esta que en principio no reviste contradicción alguna, más todavía sería una redundancia hacerlo, lo de mezclar a la política con los políticos. A partir del 24 de marzo del 76, una vez más, el 24 de marzo del 76, uno de los tantos objetivos aberrantes de la dictadura cívico-militar genocida, a lo que se sumaban los llamados grandes medios de comunicación masivos, fue precisamente eso, la estigmatización de la política y los políticos, y que en definitiva tuvo sus logros, que luego de alguna manera fueron confirmados en su accionar por no pocas y pocos políticos, entre comillas, durante la segunda década infame, la época del menemato, y que se continuó con la alianza y se agigantó en el último lustro infame. Bueno, ni siquiera les dio para lustro y menos para década. Para la gente del común, al que rehúso denominarla pueblo, se comenzó a asociar política con corrupción, y solo a eso. Seguramente no pocos motivos tenían en ese momento para hacerlo. A partir de ahí, constantemente, la estigmatización continuó y continúa. Estima de vieja data, como la de ser peronista, o más reciente, como ser kirchnerista. Inclusive se llega a denostar el concepto de ideología. Parece ser que tener una ideología está mal, sobre todo determinado tipo de ideología. Esta estigmatización proviene, generalmente, y es repetida sobre todo, por aquellas y aquellos que dicen que no tienen ideología. Pero hay otro viejo estigma que vuelve a salir a la luz, pero que siempre estuvo subsumido y que es desempolvado de tanto en tanto por los profetas del odio
cuando les es conveniente. Y esto es, sos montonero o montonera. Vienen a cuenta estas palabras a partir de la estigmatización que se hizo y hace sobre la joven figura de la recientemente designada responsable del ANSES, Fernanda Raberta, a la que tuve y tengo el gusto personal de haber conocido y con la que inclusive compartimos brevemente un espacio en la Comisión de los Juicios por la Verdad en Mar del Plata, cuando ella era mucho más joven de lo que es ahora. La tildan de hija de montoneros y criada en guarderías montoneras. Y eso lanzado y sostenido peyorativamente, precisamente por las y los que dicen no tener ideología. Sobre todo algunos, no pocos, que se dicen periodistas. Para algunos y algunas, como quien les habla, fue, y es un orgullo haber pertenecido y participado de aquel espacio político. El único sentido que se le da y que pretende rápidamente en la gente del común es el de la pura invalidación. No es esto ni pretende serlo una reivindicación de la figura de la compañera Fernanda Raberta. Ella no necesita ser reivindicada, se reivindica por sí mismo en su compromiso, su historia y su permanente actitud en defensa de las causas populares. Pero hay otra estigmatización más dolorosa y que parte de lo que podemos llamar los nuestros, de los propios peronistas, y que de alguna manera convalidan a la anterior y que se entienda bien. Cuando se sindica a la señora Patricia Bullrich como montonera, y sí, también ella lo fue, y quizás fue lo único que hizo en su vida con algo de dignidad, pero claro, era joven, después la madurez la llevó a ser el personaje político tan execrable como el que es hoy. Dije que orgullosamente formé parte y militante en su momento de la organización Montoneros. Militancia que compartí con cientos de miles de jóvenes que estábamos dispuestos a dar la vida, y esto es literal, y vos, Silvio, lo sabés, pues muchas y muchos la dieron o pagaron con la cárcel su accionar, por y para la causa del pueblo, dejando comodidades y objetivos personales en la búsqueda colectiva de una sociedad más justa y solidaria. Esta es una cuestión que la sociedad y la propia política no pudo, no quiso o se atrevió de alguna manera a poner en discusión, con honesta profundidad, quedando, salvo en pocos casos, a merced del mito estereotipado de los violentos subversivos, que llevaba y llevó a la expresada estigmatización. Fenómeno aquel fundamentalmente juvenil, que excede y en mucho a la lucha armada, o a las actitudes enfermizas que vinieron en la traición de nuestras propias conducciones. Fuimos avalados en su momento por el propio general Perón. ¿Se acuerdan sobre todo de las y los peronistas de la Juventud Maravillosa? ¿Recuerdan las y los peronistas que la inmensa mayoría de los 30.000 formaban parte de ella? Fuimos motivos de no pocos libros y sufrimos y continuamos sufriendo el escarnio de nuestro accionar violento en tiempos violentos. Pero está claro, todas y todos tienen el derecho de hablar de política y de decir lo que se le cante. Incluso si en esos dichos no se repara el más mínimo nivel de seriedad y responsabilidad, o peor aún, no pocas y pocos repiten por boca de ganso lo que otras y otros, sin argumentación alguna, o conocimiento, o aún mintiendo explícitamente, se animan con total impunidad a estigmatizar. Y aunque reiterativo o trillado, recuerdo aquella frase del comandante Fidel Castro: finalmente la historia nos absolverá. Que lamentablemente, que muy lamentablemente, sea solo la historia la que como generación nos absuelva. Muy bien, Tato. Y bueno, entonces esto se despertó haber leído, y visto el comportamiento fundamentalmente del matutino que nos marca la cancha, ¿no? Le marca la cancha a todo
un pueblo, digamos, ¿no? Porque ellos son los que te dicen qué es lo que viene en este momento y qué es lo que va a venir mañana. Sí, yo te digo, yo creo que este es un tema que hay que, en algún momento hay que discutirlo. Las únicas que levantaron desde una actitud mucho más amplia fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y después, bueno, todos los compañeros y compañeras que digamos, participaron en la resistencia a los distintos gobiernos oligárquicos. Pero que en definitiva tampoco hay una discusión seria y profunda, ¿no? Un gran compañero me decía oportunamente, anda, loco, agarrá los libros que no muerden. Digo, hay mucho material para poner a discutir qué es eso, ¿no? Nadie hoy, y perdón que haga esta parábola, pero digo, nadie hoy cuestionaría al general San Martín porque mató españoles, ni nadie condenaría a Güemes que reprimió a propios oligarcas en su Salta natal, digamos. Y no es una transpolación errada o una cuestión forzada, ni un anacronismo, no. Hay momentos violentos, fueron violentos. No nos olvidemos, hay que dar, como siempre digo yo, el texto en el contexto. Pero claro, es muy simple, quedó ese estigma, la teoría de los dos demonios, la teoría de los violentos, si quedó ahí enganchado en el imaginario o en el sentido común, entre comillas, de una sociedad. Y yo digo que estos personajes, que muy bien los definió Jauretche en su momento, estos profetas del odio, ni siquiera lo utilizan como una cuestión pura y exclusiva de estigmatización. Y ahí quedó. O sea, hoy es casi un insulto decir a uno que formó parte o que integró la fila de lo que era esa gran organización, sobre todo los movimientos de bases, que nos identificamos con Montonero. Entonces, queda asociado eso solamente la figura de un tipo bastante oscuro como Mario Eduardo Firmenich. Pero que eso era toda una movida mucho más profunda, mucho más dinámica y mucho más enriquecida en el proceso histórico. Por eso, digo, creo que valía la pena de alguna manera reivindicarnos y reivindicar a la compañera Fernanda Rabert, aunque como dije, no es un criterio de reivindicación. Ella se reivindica sola. Muy bien. Muy amable Tato 30 por tu participación en la entrevista con propuestas. Muchas gracias y será hasta el próximo jueves. Gracias. Nos Tato. Estamos escuchando el jueves, Silvio, y a las y los oyentes. Gracias. Suerte, ¿eh? Gracias.